Vamos a revisar inicialmente entonces en esta sesión las sumas y restas de expresiones racionales. Y como ya habíamos dicho, cuando estamos trabajando con fracciones, es más fácil hacer la multiplicación y la división antes que la suma o la resta, porque para sumar o restar necesitamos tener fracciones con el mismo denominador. Esta es la parte importante que nos quede bien claro cómo construir ese denominador común y cómo construir las fracciones equivalentes, es decir, cómo hacer las correcciones en los numeradores para poder finalmente concluir con esta suma. En este ejercicio, entonces, nos piden que efectuemos la suma de estas tres fracciones. Nos damos cuenta que no son fracciones homogéneas, es decir, tienen diferente denominador. Entonces, lo primero que debemos hacer es construir el denominador común. Para construir el denominador común, lo primero que debemos hacer es factorizar los denominadores. Valdría mucho la pena que vayan haciendo un ensayo, que vayan haciendo el intento de ir trabajando un diagrama de árbol. Es decir, ir haciendo, es como escribiendo los pasos que necesito, o por lo menos entenderlos y tener claramente el orden de lo que necesito ir haciendo para encontrar la suma. ¿Cómo comienzo? Factorizando denominadores. ¿Para qué? Para construir mi denominador común. Comencemos entonces factorizando solamente los denominadores. Entonces, en la primera fracción, 2 partido, ¿qué me sugiere este binomio para factorizarlo? Diferencia de cuadrados. ¿Y cómo lo factorizo? C menos 4 y C más 4. C menos 4, gracias, y C más 4, bien. Más la segunda fracción, copio su numerador, y ese trinomio, ¿cómo lo factorizamos? C más 4 y C más 4. C más 4, sí, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Lo puedo factorizar como C más 4 por C más 4. O C más 4 al cuadrado. Perfecto, ¿sí? Sí, que es lo mismo que, entonces lo voy a poner aquí abajo también, C más 4 por C más 4. Cualquiera de las dos factorizaciones está bien. En este caso voy a poner inicialmente C más 4 al cuadrado. Más la última fracción donde su denominador ya no es factorizable. Bueno, mi paso número 1, factorizar denominadores. Cuando ya tengo factorizados los denominadores, voy entonces a la construcción del denominador común. Ojo por favor acá, bien importante cómo lo construimos. Son parte del denominador común todos los factores de los denominadores que no se repitan. Es decir, los factores que no estén repetidos tienen que ir al denominador común. Y los que se repiten solo se ponen una vez con el exponente más grande. Repetimos eso. Son parte del denominador común todos los factores de los denominadores que no se repitan. Y los que se repiten solo se ponen una vez con el exponente más grande. Bien, con esto en mente, entonces construyamos nuestro denominador común. Factores no repetidos. No hay. Todos son repetidos. Entonces vamos con los repetidos. Deben ir solamente una vez con el exponente más grande. C menos 4. ¿Se repite? Entonces tiene que ser parte del denominador común solo una vez con el exponente más grande. Tanto en este factor tiene exponente 1 y acá también tiene un exponente 1. Entonces el C menos 4, el exponente más grande que tiene es 1. Entonces solo lo ponemos una vez con el mayor exponente, 1. El factor C más 4 se repite. Entonces tiene que ser parte también del denominador común, pero solo una vez con el exponente más grande. Vemos que aquí tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 2. Entonces el C más 4 al cuadrado, ese es el denominador común.
De esta manera, entonces, lo construimos. Preguntas de cómo se construye el denominador común. No, hasta el momento va todo claro. Gracias. Perfecto. Entonces, des en cuenta que esto es exactamente lo mismo que si tuviéramos C-4 por C+4 dos veces, ¿verdad? Por C+4 por C+4. Cualquiera de las dos formas es nuestro denominador común. Ahora que ya tenemos nuestro denominador común, hay que corregir los numeradores. Es decir, hay que ir a construir las fracciones equivalentes. Necesitamos ahora que las tres fracciones tengan el mismo denominador común, que en las tres aparezcan estos tres factores. Vamos entonces con esa corrección. En la primera fracción tenemos 2 y en su denominador originalmente está C-4 por C+4. Voy a copiarlas todas inicialmente. ¿Ok? Luego más C+1 y en su denominador tengo C+4 al cuadrado, que ya habíamos dicho lo puedo poner también como C+4 por C+4. Y en la tercera tenemos 3 dividido C-4. Lo voy a poner entre paréntesis porque tengo que multiplicarlo por algo. Bien, ahora vamos entonces a construir las fracciones equivalentes para corregir los numeradores. Necesitamos que las tres fracciones tengan estos tres factores en su denominador. Entonces vamos haciendo la corrección. Para la primera fracción, ¿qué factor le hace falta a su denominador para tener estos tres factores? Tiene una vez el C-4, ¿sí? Tiene una vez un C+4. Lo que le hace falta es un C+4. Entonces lo coloco aquí abajo para que esta fracción ya tenga el denominador común. Pero si hago esto con su denominador, lo tengo que hacer también con su numerador para no afectar la fracción. Des en cuenta acá, por favor. C+4 dividido C+4 es 1. Lo que estamos haciendo es multiplicar por 1 la fracción original, entonces no la estamos afectando. De esta manera, entonces, tenemos nuestra primera fracción equivalente. La segunda fracción. También necesito que tenga los tres factores en el denominador. ¿Qué le hace falta a su denominador para ser igual al denominador común? C-4. Entonces multiplicamos por C-4 en el denominador, pero eso también tenemos que hacerlo en el numerador, por C-4. Por eso tuve que poner paréntesis para el otro binomio, para indicar la multiplicación. Estamos multiplicando y dividiendo por la misma expresión, estamos multiplicando por 1, no la estamos afectando entonces a la segunda fracción. Lo único que queríamos era que tuviera el mismo denominador común. Finalmente, la misma situación para la última fracción. Necesitamos que esta última fracción también tenga estos tres factores en su denominador. ¿Qué le hace falta? C+4 al cuadrado. El C+4 al cuadrado, ¿sí? O C+4 dos veces, ¿verdad? Como quiera ponerlo. Pero si multiplico por esta expresión en el denominador, tengo que hacer lo mismo arriba porque tengo que multiplicar por 1, ¿sí? Tengo que multiplicarla por 1 para no afectarla. Y de esta manera es como construimos nuestras fracciones equivalentes, es decir, fracciones que son equivalentes a las anteriores, solo que ahora ya tienen todas el mismo denominador común. Pregunto si está claro cómo se construyen las fracciones equivalentes. Yo tengo una duda. Adelante.
¿No sería más fácil? O no, mejor. No, ya la entendí, ya la entendí. Ya la entendí qué es lo que quiere hacer. Buenísimo. La invitación es que no nos quedemos con dudas. Además, seguramente yo estoy haciendo algunos pasos de más para que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo. Al momento de hacerlo por nuestra cuenta, podríamos omitir algunos pasos y avanzar más rápidamente si quisiéramos, ¿verdad? No es que tengamos que seguir todos los pasos, pero el objetivo es que sí nos quede claro qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces ahora, como ya todas mis fracciones tienen el mismo denominador común, voy a poner esto como que fuera una sola fracción con el mismo denominador. No importa el orden, ¿verdad? Los tres términos. C menos 4 por C más 4 por C más 4. No importa el orden en el que ponga los factores, porque hay conmutatividad en la multiplicación como una sola fracción. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es eliminar los signos de agrupación que hay en cada numerador. En el primer numerador, en la primera fracción, distribuimos el 2, 2 que multiplica a C y que multiplica a 4, 2C más 8. Luego, este más, ojo por favor, ahora en la segunda fracción la multiplicación de esos dos binomios. Solo una aclaración. Si en lugar de tener un signo más acá, hubiéramos tenido un signo menos, entonces la recomendación hubiera sido que primero efectuara el producto de esos dos binomios, pero dentro de un paréntesis, porque después este signo negativo, le hubiera tenido que cambiar de signo a todo el resultado de la multiplicación de ese par de binomios. ¿Sí? Afortunadamente aquí lo que tenemos es un signo de suma, entonces todo se va a quedar con su mismo signo. Pero ojo con esas cositas, por favor. Bien, entonces, Solo una cosita, Lick. adelante. Al momento de que multiplicó el 2 Ay, sí, por sí, C sí. más 4, puso otra vez C más 4, no C más 8. Solamente para ver si me estaban poniendo atención. Muchísimas gracias por la Lick, una observación. pregunta. Adelante. En el denominador, ¿no se le podría poner entonces solo C menos 4 y C más 4? Hay que No, poner los dos que están más 4. es que recuerde cómo construimos el denominador común. Son parte del denominador común todos los factores de los denominadores que no se repitan. Y los que se repiten solo se ponen una vez, pero con el exponente más grande. C menos 4, por ejemplo, es repetido, va a ir al denominador común solo una vez. Pero en ambos casos tiene exponente 1. Entonces con el exponente más grande, que en su caso es 1. Pero en cambio el C más 4, como se repite, va a ser parte del denominador común, pero es una sola vez. Pero el C más 4 que tenga el exponente más grande. Y en este caso es el 2. Ah, ya, ya. ¿Sí? Si no hubiera el que dice más 2, solo se hubiera puesto una vez, digamos. Exacto, exacto. Ah, ok, Así es. gracias. Bien, Yo tengo seguimos. otra duda. Adelante. ¿Podría repetir lo que dijo de si hubiera sido resta? Es que no. Sí, no quedó claro. acá, entonces lo voy a poner con otro color. Voy a borrar esto. Si en lugar de tener este signo de más, hubiéramos tenido acá que esto hubiera sido una resta, entonces lo que me hubiera tocado hacer es hacer la multiplicación de este par de binomios, pero tener que poner todo ese resultado entre paréntesis, porque después este signo negativo le tiene que cambiar de signo a todos los términos que resulten de hacer esta multiplicación, si esto hubiera sido una resta. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Como eso no lo tenemos acá, sino lo que tenemos es una suma, entonces todos van a quedar con su mismo signo. Hagamos esa multiplicación. Podríamos utilizar productos notables o podemos hacerlo término por término, como querramos. Vamos entonces acá. Primero, C multiplica cada término del segundo paréntesis. Más C por C, más C cuadrado, y más C por menos 4. Menos 4C. Luego el más 1 multiplica también a cada término. Más 1 por C,
y más 1 por menos 4. Si ven que me equivoco, me ayudan, por favor. Esto les digo, ¿sí? Si hubiera sido este un signo de menos, si hubiera sido un signo de menos, hubiéramos tenido que poner todo esto entre paréntesis y el signo de menos, porque después el signo negativo le hubiera tenido que cambiar de signo a todo el resultado de la multiplicación de los dos binomios. Afortunadamente no era este el caso en este ejercicio. Seguimos. Y en la segunda fracción, este más 3, el signo más es del 3, más 3 multiplica al binomio. Lo primero que voy a hacer, no puedo entrar, el 3 no puede entrar a multiplicar a este binomio, porque por jerarquía de operaciones, primero tienen que hacerse las potencias, después las multiplicaciones y por último las sumas o restas. Entonces, para poder hacer esta operación, lo primero que debo hacer es desarrollar ese binomio al cuadrado. Eso lo voy a hacer por acá para no hacer otra fila. Entonces, el 3 se queda pendiente de multiplicar. Desarrollamos ese binomio al cuadrado. Tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por favor, a la hora de un examen no me vayan a poner que es solo el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro que es un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora sí, este más 3 multiplica a cada uno de estos términos hasta que ya el exponente externo es 1. Siempre que tengamos algún paréntesis y el exponente externo sea diferente de 1, en los factores que tengamos afuera no pueden entrar a multiplicar. Seguimos entonces, distribuyamos este 3 más 3c cuadrado más 3 por 8, 24c, y finalmente más 3 por 16, que son 48. Entonces, ya eliminamos todos los signos de agrupación de los numeradores, poniéndolo todo como que fuera una sola fracción con el mismo denominador. Ahora entonces, agrupemos términos semejantes en esa fracción. Agrupemos términos semejantes, vamos y ordenemos de una vez en forma descendente de acuerdo a los exponentes de C. Vamos con los términos cuadráticos. 1 más 3, 4 de C cuadrado. Ya operamos los términos semejantes de C. Vamos con los términos lineales de C. 2C menos 4C son menos 2C, más C menos 1C, más 24, que serían entonces más 23 DC. Si ven que me equivoco, me corrigen, por favor. Y finalmente, los términos independientes, más 8, menos 4, son 4 positivo, más 48, que serán más 52. Que serán más 52. El denominador no hace falta que que desarrolle esos productos, más bien la recomendación es que los dejemos siempre indicados. C más 4 y C más 4 o C más 4 al cuadrado, como quiera ponerlo. ¿Sí? Entonces, mi paso final debería ser que tengo que chequear si es posible factorizar el trinomio que está en el numerador para ver si puedo eliminar alguno de los factores que se repitan en el numerador con algún factor repetido en el denominador. En este caso, el trinomio, yo ya he tratado en otras situaciones, y este trinomio ya no se puede factorizar. ¿Sí? Recordamos, no todos los trinomios cuadrados son factorizables. Por consiguiente, este sería el resultado de hacer esa suma. Preguntas. Importantísimo acá, cómo construir el denominador común y a partir de él, cómo construir las fracciones equivalentes. Y por último, ya lo demás es más fácil, ¿verdad?
Solo eliminar signos de agrupación en el numerador, agrupar términos semejantes y por último verificar si se puede simplificar la fracción, es decir, si se puede factorizar el numerador para eliminar factores repetidos en numerador y en denominador. ¿Preguntas? Entonces, siempre que llego a una respuesta, debo de ver si se puede seguir factorizando y simplificando. Siempre, siempre. Así es, así es. Gracias. ¿De nada? Bueno, vamos con nuestro próximo tema también en esta clase. Las fracciones complejas o fracciones compuestas. ¿Sí? Una fracción compleja, pues, es una fracción que tiene otra fracción u otra operación de fracciones en su numerador o en su denominador, o en los dos, o en los dos. Veamos entonces algún ejemplo de estas fracciones complejas. Regreso siempre a lo que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Aquí tenemos explicadas las fracciones complejas y tenemos entonces ejemplos explicados. Tenemos este primer ejercicio. En la parte izquierda nos están explicando qué está sucediendo en la parte derecha. Como vamos haciendo entonces toda la simplificación, tenemos acá otro ejemplo diferente de simplificación de fracciones complejas. ¿Sí? Toda esta situación, y aquí teníamos estos tres ejercicios que espero que ustedes ya hayan resuelto. En cualquier caso, vamos a resolver el número 3 para ir resolviendo dudas o para poder dar alguna orientación y dar chance a que ustedes pregunten bastante. Bien, vamos entonces a simplificar esta fracción compleja. Bueno, entonces nos piden que simplifiquemos esta fracción. Cuando me piden que simplifique una fracción compleja, el objetivo es llevar esta fracción a una fracción simple, a una fracción que solo tenga una expresión en el numerador y una expresión en el denominador. Estoy diciendo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. De eso se trata, la simplificación. Pero muchas de esta simplificación es orden, es orden. Miren de lo que les estoy diciendo, lo que quiero que veamos. Por ejemplo, la primera parte, la línea divisoria principal en una fracción compleja, la línea divisoria principal debería ser la más larga y posiblemente la más gruesa, ¿sí? Como en este caso. ¿Qué pasa si yo no tengo clara esa situación? Por ejemplo, si tuviera esta fracción, 2 partido 7 partido 5. Allí no tengo mucha diferencia o no tengo diferencia entre las líneas divisorias. Yo no sé si me están diciendo que en esta fracción, que es 2 séptimos dividido 5 o 2 dividido 7 quintos. Y en cualquier caso, la división no es conmutativa. Si yo opero una cosa, va a ser diferente de la otra. Pero si yo tuviera esta fracción, por ejemplo, así, allí no hay duda. Allí no hay duda. Esto es 2 dividido 7 quintos. Entonces, lo primero, las líneas divisorias principales, o la jerarquía en las líneas divisorias, es de acuerdo a su longitud o a su grosor. La otra cosa es que estos signos de operación de suma o resta, deberían aparecer a la altura de la línea divisoria de la fracción con la que yo la quiero operar. Estoy diciendo esto. Si yo digo, bueno, a esta operación, más 4. Ay, 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 hasta esta forma yo podría pensar que este 4 se lo estoy tratando de sumar solo al 2. ¿Sí? O si yo tuviera esta otra situación, o esta fracción menos 6. Ay, 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 aquí me surge la duda, no sé si se la estoy restando solo al 7 quintos o solo al 7. O solo al 7. Entonces hay que estar bien claros. Estos signos
de suma o resta deberían estar exactamente a la altura de la línea divisoria de la fracción que quiero operar. Aquí está claro que ese 6 se lo estoy quitando a toda esa fracción. O acá debería estar claro que este 6 se lo estoy quitando solo al 7/5. Entonces, estas son situaciones con mucho orden que nos ayudan a ir resolviendo de mejor manera nuestras fracciones complejas. Y todo lo que hemos hecho, voy a traerme otro recorte de esto mejor. Todo esto que estamos haciendo, entonces, vamos a revisarlo en esta resolución que vamos a hacer ahorita. Bien. Entonces ahora vamos a resolver este ejercicio entre todos. Acá. Nos piden entonces que simplifiquemos esta fracción y vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces para simplificar esta fracción, recordamos que el objetivo es llevarlo a una fracción simple. Entonces nos damos cuenta inicialmente que en su numerador es porque la línea divisoria ya dijimos que es la más gruesa, su numerador es la suma de dos fracciones con diferente denominador, porque este 2 también es una fracción que tiene 1 en su denominador. Entonces su numerador es la suma de dos fracciones y su denominador es la diferencia de dos fracciones con diferente denominador, porque este 2 también es una fracción que tiene un 1 en su denominador. Eso significa que tanto en numerador como en denominador, lo primero que tenemos que hacer es encontrar su denominador común, construir las fracciones equivalentes y llevarlos a fracciones simples, tanto el que tenemos arriba como lo que tenemos abajo. Vamos inicialmente con el numerador, con la fracción que tenemos en el numerador. Entonces, para ese vamos a construir el denominador común. Para esta fracción que tenemos en el numerador, para esta suma de fracciones, ¿quién es el denominador común de las dos? Bueno, recordamos cómo construimos el denominador común. Son parte del denominador común todos los factores de los denominadores que no se repitan y los que se repiten solo se ponen una vez con el exponente más grande. Deberíamos comenzar factorizando los denominadores, pero ni m-1 es factorizable y mucho menos 1. Y como ninguno de los dos está repetido, entonces el denominador común va a ser la multiplicación del primer factor m-1, que no se repite, y voy a ponerlo acá, y 1, aunque este 1 está de más, que lo ponga. Esto es el denominador común de este par de fracciones que tenemos en el numerador. Bueno, entonces, ahora que ya identificamos ese denominador común, hagamos las correcciones de los numeradores, es decir, construyamos las fracciones equivalentes. Entonces, mi primera fracción es 2 partido m-1 más mi segunda fracción, que es 2 partido 1. Y a partir de ella vamos a hacer nuestras fracciones equivalentes. Bueno, entonces, a la primera fracción, 2 partido m-1, ¿qué le hace falta a su denominador o por cuánto tengo que multiplicar su denominador para tener al denominador común? Por 1. Por 1, ¿verdad? En realidad esto está de más. No debería ponerlo, pero solo para hacerlo más evidente y refrescando. Pero como multiplico por 1 el denominador, también debería multiplicar por 1 arriba. ¿Sí? Por lo mismo que multiplico abajo, multiplico arriba, para que se mantenga una fracción equivalente. Vamos a hacer la corrección de la segunda fracción. A esta segunda fracción, a su denominador 1,
¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que sea igual al denominador común? M menos 1. Entonces hay que multiplicar este denominador por m menos 1 abajo para que tenga el mismo denominador las dos, pero si multiplico por esa expresión abajo, también arriba. Des en cuenta que es lo que ya hicimos anteriormente. Ahora que ya mis dos fracciones tienen el mismo denominador, pues lo pongo todo como una sola fracción con el mismo denominador. Entonces, ¿qué sería en el denominador? M menos 1 por 1. Pero 1 que multiplica a m menos 1, eso es solamente m menos 1, ¿verdad? Entonces, solo voy a poner m menos 1 como denominador común. Y ahora voy a operar los numeradores, voy a eliminar signos de agrupación. En la primera fracción, 2 por 1, que es 2. Y en la segunda fracción, más 2, este signo más es del 2, más 2 multiplica a los dos términos dentro del paréntesis. Nos quedará entonces más 2 por m y más 2 por menos 1 y menos 2. Ok, seguimos simplificando. Entonces, en el numerador tengo agrupando términos semejantes, 2 menos 2. Nos queda únicamente 2m dividido m menos 1. Y hasta acá ya no podemos simplificar más. Ya tenemos una fracción simple en el numerador. Preguntas de cómo llegamos acá. Es lo que hicimos hace un ratito con las sumas de fracciones. ¿Qué me está haciendo esto? Bueno, la misma situación con el denominador. En el denominador de esa fracción compleja original, tenemos la diferencia de dos fracciones con diferentes denominadores. Con diferentes denominador, entonces hay que encontrar su denominador común, corregir los numeradores y construir las fracciones equivalentes, etc. Comencemos con esto entonces. Primero, para esa fracción que está en el denominador, ¿quién es su denominador común? M más 1. M más 1, que no se repite, no es factorizable. Y lo voy a poner solo para hacerlo más evidente. 1, el otro factor del denominador, 1, tampoco se repite. Lo voy a poner aunque ya sabemos que esta está de más, por 1. Entonces, ya que identifiqué quién es mi denominador común, necesito que las dos fracciones tengan ese mismo denominador. Vamos con esto entonces. Voy a copiar mi primera fracción, que es 2 dividido m más 1, menos mi segunda fracción, que es 2 dividido 1. Hago mis correcciones. A mi primer denominador, ¿qué le hace falta para ser igual al denominador común? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 1. Por 1. Está de más, ¿verdad? Está de más. Entiendo. Entonces, pero si multiplico por 1 en el denominador, hago lo mismo en el numerador. Luego, a mi segundo denominador, 1, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que sea igual al denominador común? Por m más 1. Entonces multiplico por esa expresión abajo y también arriba. Ya tengo mis dos fracciones con el mismo denominador. Ya la puedo escribir entonces como una sola fracción que tenga como denominador 1 por m más 1. Pero aquí no tendría por qué hacer la multiplicación, ¿verdad? Solo lo voy a hacer porque tengo este factor 1. 1 por m más 1, pues eso va a seguir siendo solamente m más 1. Aquí ya no hace falta que ponga la multiplicación por 1.
Y también entonces eliminemos los paréntesis, hagamos las operaciones indicadas en los numeradores. La primera fracción, 2 por 1, que va a ser 2. Y ojo, por favor, en la segunda fracción, menos 2, ese menos es signo del 2, menos 2, que multiplica a cada término dentro del paréntesis. Nos quedará entonces menos 2m menos 2. Agrupemos términos semejantes en el numerador. Voy a copiar el denominador primero. Y en el numerador, agrupando términos semejantes, tenemos más 2 menos 2. Se eliminan y nos queda únicamente menos 2m. Bien, ya tenemos entonces también una fracción simple. Ya no podemos simplificar más en el denominador. Lo que tenemos entonces es esta situación. Por el momento, lo que tenemos acá es la división de dos fracciones, a sobre b, partido c sobre d. ¿Sí? Recordamos, para operar esto, hacemos producto de extremos, nuevo numerador, y producto de medios, nuevo denominador. Pues con ello entonces acá tendremos entonces el producto de los extremos, es el nuevo numerador, 2m, que multiplica a m más 1, y el producto de los extremos, de los medios, perdón, nuevo denominador. No importa el orden, voy a poner primero menos 2m, que multiplica a m menos 1. Y ahora puedo simplificar los factores que se repitan en numerador y en denominador. ¿Quién o quiénes se repiten? M. Se repite el 2, es un factor, se repite el 2 y se repite la m. ¿Sí? Entonces, en el numerador nos queda únicamente esta m más 1, ya no hace falta que lo ponga entre paréntesis, y en el denominador me queda el signo negativo, menos, que multiplica a m menos 1. Esta podría ser una forma de ponerlo. También lo puedo poner como m más 1 y distribuir el signo negativo menos m más 1. Por estética solo pongo primero el positivo, ahí. Menos m más 1. Esa sería una forma. O puedo darle el signo negativo a toda la fracción también. Más dividido menos toda la fracción y dejarlo como m más 1 partido m menos 1. Cualquiera de los tres expresiones es el resultado de la simplificación de esta fracción compleja. ¿Preguntas? Si en dado caso yo pongo el menos m antes del 1, en la respuesta también estaría bien, ¿o no? El menos m, sí, menos s, porque no está cambiándole de signos a los términos, ¿sí? Sino solamente está cambiándole, los estamos dejando, ¿sí? Solo por estética normalmente ponemos primero los positivos, ¿sí? Por eso lo puse el 1, pero si deja menos m más 1, está bien, está igual de bien. Gracias. De nada. Como se dan cuenta, es una cuestión de orden, de paciencia, de tener claro qué es lo que tengo que hacer, cómo comienzo. Por supuesto, me ayuda muchísimo si sé cómo construir mis denominadores comunes, cómo construir mis fracciones equivalentes, es decir, cómo corregir los numeradores. Y ya lo demás, pues es bastante sencillo. ¿Sí? En el último paso, pues tendríamos que ver si se puede todavía factorizar algo más para terminar de simplificar lo más que se pueda esas fracciones.